Espíritu, habla a nuestro corazón. Dale libertad al Espíritu de Dios y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres ese Dios poderoso, ese Dios de amor, ese Dios soberano. Gracias, Padre. ¿Quién como tú, Señor? No lo hay, Jesús. No lo hay, Señor. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Cuántos queremos escuchar la voz de Dios? Amén. Gloria al Señor. Le puedo dar un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Qué bueno podemos estar aquí reunidos, amén, de poder disfrutar este momento en la presencia del Señor. Voy a invitarlo que vaya conmigo a Josué capítulo 3, versículo 1. Josué capítulo 3, versículo 1. Y le voy a leer estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. De pronto, si usted tiene otra versión, no se preocupe, pero pues hoy quiero leer esta versión. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacías y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Y el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales, versículo 8, dales, perdón que me cerró acá. Verso 8, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando llegan a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos y a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor y el Señor de toda la tierra. Y en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá y se detendrá el río arriba y el río se levantará como un muro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien. Josué, aquí vemos un gran momento que vivió el pueblo de Israel, dirigido en este caso por Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y había algo en particular, y es que cuando el Señor lo llama a él, le dice que él iba a ser, eso está en el capítulo 1 en adelante, le dice que él iba a ser el que se iba a encargar de dirigir al pueblo. Entonces el Señor le dice unas palabras, dentro de eso le dice: esfuércese y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, con base a esa promesa, el Señor, o en base a esa promesa el Señor, en este caso que Dios le dio a Josué, él se levanta
y pasa un momento crucial donde el pueblo tenía que dirigirse a un lugar, como ustedes lo notan allí, también tenía que cruzar un río, era un río Jordán, ¿sí? Entonces es interesante porque Josué les dice a ellos qué tenían que hacer. Dios guió a Josué a hacer esto y qué tenía que poner delante de ellos. ¿Y qué es lo que tenía, según la lectura que vimos o escuchamos, qué tenía que llevar? El arca del pacto. Que si bien el arca del pacto fue una de las imágenes más potentes de la presencia de Dios durante el primer periodo del Antiguo Testamento, es decir, era la presencia de Dios en medio de ellos. Sin eso no podía ¿qué? Moverse, porque es más, Moisés entendió cuando dijo una vez en un momento que vivió también el pueblo, dijo, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado. Bien, con base a ese pensamiento yo quiero hablarles, el tema de esta noche es la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cuánto queremos la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias? ¿Sabe que Josué le dio importancia a la presencia de Dios, que en ese momento era representada a través de qué? Del arca del pacto. Entonces, el arca del pacto se menciona varias veces en estos versículos que leímos aquí de Josué 3. Ahora, el arca era el símbolo de la propia presencia del Señor en la tierra en medio de la nación de Israel. O sea, ellos entendieron esto es fundamental y que era lo que les iba a ayudar a continuar ese propósito que Dios tenía con ellos como pueblo, de llevarlos a un lugar que era la tierra ¿qué? Prometida. Eso es interesante. Por allá en segundo libro de Reyes, lo voy a mencionar simplemente, 19:15, dice que oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines. Resulta que el arca, en medio del arca había algo que llamaban ¿qué? Los querubines. Y ahí estaba ¿quién? O sea, representaba que ahí estaba también ¿qué? La presencia de Dios. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra y tú hiciste el cielo y la tierra. O sea que el rey Ezequías, o en este caso Ezequías, ora delante de Dios dándose cuenta de que él estaba allí, o sea, la presencia de Dios está en medio de ellos, ¿sí? O sea que él tenía claro algo como rey, como líder, era que tenía que estar delante de ¿quién? Del arca, o sea, delante de la presencia de Dios. Eso es interesante, podemos cuidar. Y también en el sentido, el arca haya su cumplimiento, escuche bien esto, en Cristo, ya en el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios que habita entre los hombres. Si usted lee todo el capítulo de Hebreos 9, se da cuenta de que Cristo es la representación de Dios mismo acá en la tierra. Y donde el Señor mismo decía palabras, dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, o sea, cosas como esas. Y en San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Colosenses, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Qué interesante, o sea que es especial de que esa promesa aún se hace realidad en nosotros. ¿Cómo? Porque nosotros creemos en ¿quién? Que Jesucristo es ¿qué? Nuestro Salvador, es nuestro Dios, nuestro Padre, es el que nos guía. Entonces, la invitación en esta noche es pedir realmente que esa presencia de Dios habite en nuestra vida. ¿Y por qué vamos a ver qué es tan importante la presencia de Dios? Que si bien en el Antiguo Testamento era representada a través de ¿quién? Del arca. Cuando vino Cristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, y él dijo que él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar seguros y convencidos de que nuestra vida tiene que ser guiada por su propia presencia. Entonces, yo les haría una pregunta: ¿qué está guiando su vida? ¿Quién habita en usted, en su casa, en su familia, en nosotros como iglesia? Porque Josué se dio cuenta de eso. Cuando ellos se dieron cuenta que el arca estaba en medio de ellos, los sacerdotes y los líderes, y dijo él mismo: Dios me ha puesto a mí como líder, y van a ver que el Señor va a respaldarme porque su presencia está con nosotros. Y ahí se cumple lo que el Señor le había dicho allá en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente, porque yo estaré contigo en todo lugar, donde quiera que tú vayas. Esa es la promesa. O sea que hay una parte que nos corresponde a nosotros, y es la responsabilidad de que esa misma presencia de Dios permanezca. Entonces vamos a mirar a continuación sobre la importancia de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. En primer lugar, porque es la que guía nuestra vida, es la guía perfecta para seguir nuestra vida. Si usted no tiene la dirección de Dios, la guía de su presencia, hermanos, su vida no tiene sentido. Mire los versículos 3, 6 y 8, vamos a leerlo ahí nuevamente. Recuerde, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dijeron al pueblo, versículo 3, las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas, llevarán el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y ¿qué? Síganlos. Porque cuando ellos tuvieron el arca, ya lo pusieron sobre sus hombros, ellos se dieron cuenta, ya es el momento de ¿qué? De seguirlos, de salir, de marchar, porque ellos tenían que cruzar. Entonces, ¿qué tenía que hacer los líderes allí? En este caso los sacerdotes, era tomar el arca del pacto. Sin eso no se movía el pueblo. Es más, el pueblo de Israel le puso como condición a Josué: si Dios va a estar de la manera como estuvo con Moisés, te seguiremos. Eso es tremendo, hermanos. Y sabe que eso me hacía pensar en esta tarde sobre la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, los esposos, los padres con los hijos. ¿Cómo van a seguir a un papá si de pronto no busca la presencia de Dios, si no tiene la presencia de Dios? Él es el líder, él es el sacerdote de la casa. Entonces ahí donde empieza a jugar un rol importante, yo tener la presencia de Dios en mi vida, que sientan que sí, se levantó ese hombre, esa mujer, y tiene la guía de la presencia de Dios en su vida. Entonces eso, hermano, eso no va a hacer de que la persona se sienta obligada, se sienta, no, sino que eso va a fluir también de una manera especial, porque entiende, ahí está ¿quién? Dios dirigiendo esa vida. Amén. Ahora el verso 6: por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen ¿a quién? Al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. ¿Cuál fue la reacción? Se levantaron, porque vieron que el arca fue puesta en medio de ellos. El verso 8: dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan ¿qué? El arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Mira lo que es uno ser guiado, lo que es tener la dirección de Dios. Y después el 11: miren, ya era el momento, miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, que los guiará al cruzar el río Jordán. Ellos, ¿cómo vieron ese río en el momento en que antes de ellos ir a pasar lo veían como qué? Como un obstáculo. Dijeron, no, aquí no podemos pasar, porque fuera de eso, al parecer como que estaba, ¿cómo es que se dice que los ríos han crecido, hay una subida, no, bueno, turbulentos, eso, así. Entonces, al parecer como que en ese momento el río estaba como que con cierta dificultad. Entonces, sin embargo, el Señor le dice a Josué, y a través de Josué le dice al pueblo: miren, cuando ellos levanten el arca y hay una dirección, ellos van a acercarse poco a poco, y a menudo que vayan llegando allí con el arca, el río, ¿qué va a pasar? Va a cambiar, se va a detener. Oiga, eso es tremendo. Y ahí vemos cómo Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales cuando está la presencia de Dios ahí. O sea que ahí no hay turbulencia o creciente, lo que sea que impida que nosotros podamos cruzar en nuestras vidas. Eso es interesante. Por eso la importancia de tener la dirección de Dios a través de la presencia de Dios. Es importante. Entonces, ¿qué hace entonces la guía perfecta, que en este caso es la presencia de Dios mismo? Provee dirección en nuestro liderazgo, ¿sí? Produce dirección en nosotros como hijos de Dios, como pueblo. Produce dirección en usted como padre, como esposo, como madre de familia, ¿sí? Lo va a ayudar a usted a salir adelante. No lo va a detener nada. ¿Por qué? Porque usted va con la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios va en medio de nosotros, puede levantarse lo que se levante y no va nada a detenernos,
Porque dice que Él va con nosotros como poderoso, ¿qué? Gigante, hermanos. Y esas son las ventajas. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no iremos. O sea que Él entendió la importancia de tener la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Vayamos allí a Mateo 4, sin perder Josué, capítulo 4, versículo 19 al 22. Mateo 4, versículo 19. Mira lo que dice. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré ¿qué? A pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y ¿qué? Lo siguieron. Y un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que ¿qué? Lo siguieran. Y después dice, y ellos dejando ¿qué? Atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato. Creo que en otra versión dice que dejaron todo y ¿qué? Lo siguieron. ¿Qué vemos allí? Cuando la presencia de Dios está en nosotros, yo no pongo excusas para seguir al Señor. Ellos estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo una labor, pero se dieron cuenta que el Señor le estaba diciendo, mire, dejen lo que están haciendo allí y ¿qué? Y síganme. O sea que la presencia de Dios nos va a motivar a que podamos seguirlo a Él, ¿sí? Por ejemplo, Dios quiere que si ejerzamos ese liderazgo en las personas, por medio de las personas que Él elige para que a su vez sigan al pie de la letra sus instrucciones. Por ejemplo, Dios puede usar a un pastor, un líder, puede usar a ese papá, esa mamá, para que otras personas, ese familiar, esos hijos puedan seguirlo. ¿Por qué? Porque ven en usted que está la presencia de Dios. ¿Por qué siguieron a Jesús? Porque ¿qué decía al iniciar? Él era la representación de Dios aquí, ¿a dónde? En la tierra. Y ellos se dieron cuenta, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Entonces lo mismo pasa, cuando un hombre, una mujer tiene la presencia de Dios en su vida, va a empezar a hablarle a otros de Cristo. Esas personas lo van a ¿qué? A escuchar. Y tal vez van a dejar de hacer sus cosas, sus actividades, y lo van a ¿qué? A prestar atención. Y eso es importante. Ahora, la presencia de Dios protege. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios nos protege? Mira lo que, vuelva a Josué capítulo 3, perdone que los lleve allí. Josué capítulo 3, verso 17. Mira lo que dice. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo ¿qué? Pasaba al frente a ellos. Y los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el río Jordán por tierra ¿qué? Uy, hermanos, yo no sé, ustedes qué pueden, ¿a qué les recuerda eso? Algo parecido pasó, ¿con quién? Con Moisés, ¿sí o no? Pasaron la tierra, cuando se abrió el mar en dos, pasaron en seco. Otra por allá nos hace recordar también cuando el Señor le dice, a través de Josué, ya le dice, cuando estaban los muros de Jericó allí, el Señor les da la estrategia a través de los sacerdotes, los líderes, cojan el arca, canten a Dios, marchen, den tantas vueltas y la última vuelta peguen un grito de guerra. ¿Y qué pasó? Mira lo que es ser uno dirigido por ¿quién? Por Dios. Entonces esa misma presencia no solamente nos da dirección en nuestro liderazgo o en nuestro servicio a Dios o como pueblo, sino que nos va a proteger. Y escuche esto, el arca estuvo en el lecho del río hasta que todos pasaron en seco, lo cual se recuerda lo que pasó allí en Jericó. Dios estuvo con ellos allí mientras ellos marchaban. Entonces quiere decir que Dios ha protegido, protege y protegerá a su pueblo aún en tiempos de rebeldía o alejamiento, lo cual implica que Dios no castiga, ya que la protección de Dios es una promesa reiterada en la Biblia. O sea, Dios prometió cuidarnos a nosotros. Mientras nosotros seamos guiados por Él, vamos a sentir ¿qué? Su respaldo. Jesús dijo unas palabras en San Juan 10, 28 y 29. Se los voy a leer acá. La Nueva Versión Internacional dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán,
Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede, ¿qué? Oiga, ¿no le parece muy lindo eso? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestros corazones? También esa guía de la presencia de Dios produce descanso. ¿Produce qué? Descanso. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo, Éxodo 33:14 a Moisés? Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué dijo también allí en Números 10:33? Para que no se pierda, allí en Josué 3 dice: y así partieron del monte del Señor, caminaron 3 días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días para buscarles un lugar donde descansar. Oiga, tremendo es. Por eso les dice, la presencia de Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Mientras usted y yo estamos aquí refugiándonos en Él, Él ya está orando, ya está abriendo caminos donde no lo hay. Está empezando a hacer cosas que de pronto usted dice: ¿cómo va a ser posible? Dios lo está haciendo. Mientras usted y yo cantamos acá delante de su presencia, mientras lo adoramos. Y recuerden lo que dijo Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré. ¿No le parece muy hermoso eso? Por eso es importante recordar que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Que no es como de pronto antes pasaba allá con el arca del pacto. Ya no tenemos algo acá como el pueblo anteriormente, que tenían en representación el arca y 2 querubines de forma de como protegiendo ese arca. No, ya aquí ya es Cristo, ¿dónde? En el corazón del ser humano. Entonces, en el caso de un líder del hogar, debe tener cuidado, escuche esto, de no vivir ni trabajar cansado. Existen peligros en el caso de los papás o los padres, en todos. Por ejemplo, hay un caso como Esaú, que cuando tomó la decisión equivocada de cambiar su herencia por un plato de lentejas, el cansancio no le permitió pensar con claridad y le quitó el sentido común. Por eso hay que ir a la presencia de Dios y ¿qué? Descansar. Porque uno cansado toma malas ¿qué? Decisiones. Usted está desesperado por algo, tiene que actuar frente a alguna situación, pues primero ¿qué? Vaya a la presencia de Dios, porque dice: mi presencia le va a dar ¿qué? Descanso. Esaú lo cogieron cansado y entregó ¿qué? Su herencia. Por un plato de lentejas, por comida. ¿Y cuántos por descuido en su vida personal? ¿Cuántos por un momento de tal vez de calor, un momento difícil, donde de pronto lo cogieron hasta allí, como dice, me cogieron cansado, y terminó usted firmando lo que no iba a firmar, tomando decisiones que no debía tomar, o cayendo fácilmente en las garras de Satanás? El diablo es puerco, ¿no? Y ese sí que es tremendo, ¿no? Ese sí no descansa. Entonces, por eso, importante, iglesia, mira, él mismo nos dice: vengan y descansen los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Dónde encontramos eso? En la presencia de Dios, porque ella está en medio de nosotros. Ahora, en segundo lugar, la presencia de Dios es la que hace los milagros. Escuche esto, no es usted. ¿Es la que hace qué? Los milagros. ¿Qué tenía que hacer Josué? Esfuércese, sea valiente, levántese, no tema ni desmayes, camine, muévase, avance, sígame, obedézcame a lo que yo te he dicho. Tomen el arca, o sea, yo estoy ahí. Ellos tenían que conservar esa arca porque era lo más preciado. Inclusive habían enemigos que querían tomar ese arca porque se dieron cuenta lo que hacía. Por eso dice que él los defendió de sus propios enemigos. Mira el versículo 10 de Josué 3. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará ¿a quiénes? A los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. ¿Cuántos tenemos enemigos? Hay enemigos. Nuestro primer enemigo, ¿quién? El diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar.
En el mundo hay personas que nos aborrecen, sin darnos cuenta nos maldicen, nos dicen cosas, hasta de pronto nos han tirado burundanga. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El que anda con la presencia de Dios, el que está con el Señor, así le dieran a ver cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sabe que yo tengo un testimonio frente a eso? Cuando yo pastoreaba en Villa Santana, en la comuna de Villa Santana, una vez hicimos una actividad evangelística y llegó una mujer muy extraña, que todos cuando la vieron decían: esa es la bruja del barrio, es la bruja. Y créame, esa noche fue un tiempo pesado, porque hubo un momento donde Dios empezó a moverse y todo, pero hubo algo ahí. ¿Y sabe qué terminó diciendo después de que, bueno, para resumirles, Dios la tocó, Dios fue libre? Primero que todo, ella empezó a ver ángeles en ese lugar, tremendo. Y segundo le dijeron: oiga, pastor, usted tiene un Dios muy poderoso, porque usted le han dado a beber cosas y mírelo, se ve bien. A veces sin darnos cuenta nos tiran, nos hacen, nos dan. Pero Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios, porque es la presencia de Dios. Haremos a las serpientes, nos darán a ver cosas mortíferas y no hará ¿qué? No nos hará nada. ¿Por qué? Porque si usted está con Él y tiene la presencia de Dios, nada lo va a tocar. Y eso fue lo que le dice Josué: la misma presencia de Dios que está entre nosotros, hoy van a saber, tanto nosotros como pueblo y los enemigos, que Dios está entre nosotros, que el Dios viviente está con nosotros. Entonces esos enemigos van a ser ¿qué? Vencidos. Cuando veían a Jesús, ¿qué decían? Hijo de David, ¿por qué has venido a atormentarnos? Los mismos demonios le decían: permítenos al menos irnos, tirarnos allá a los cerdos, cuando pasó por allá por Gadara, ¿se acuerdan? Donde estaba el endemoniado gadareno. Los mismos demonios reconocen y tiemblan delante de Dios, porque es la misma presencia. No somos nosotros, es la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué decían de Eliseo? Oh, allá va el hijo de quién, allá va un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ven la presencia del Señor. Pero eso se logra cuando si yo realmente le damos importancia a ella, cuando yo realmente entiendo que sí, quien está conmigo es la misma presencia del mismo poder de Dios, Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros. De manera que, hermanos, tenemos que creer. No es cuestión, esto no es cuestión de cuentos de hada, como dicen algunos, es realidad. Y también, escuche esto, la misma presencia de Dios controla la naturaleza. Por eso le digo que es la que se encarga de hacer los mismos milagros. Lo que para nosotros es imposible controlar, Dios lo hace. Mira lo que dice en el versículo 15 y 16. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, ¿qué pasó con el agua? El agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Y después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. ¿Qué hubo ahí, hermanos? Un milagro. Detuvo a un río desbordado. Y aquí también vemos que Cristo también demostró su poder sobre la fuerza de la naturaleza. ¿Se acuerda cuando estaba en el arca durmiendo y los discípulos preocupados? Jesús, Jesús, vea, vamos a perecer, despiértese, dormilón, ¿qué pasó, Jesús? Y el Señor tranquilo se levanta. ¿Qué pasa? Y tranquilamente reprendió la tormenta. ¿Y qué? Oiga, hermanos, ese es el Dios que tenemos nosotros. El Dios que aún tiene poder sobre la naturaleza. Un hombre que como Elías también oró para que lloviera, llovió. Para que dejara llover y dejó de llover. Entonces, hermanos, se da cuenta de la importancia de nosotros saber de que la misma presencia de Dios que estuvo hace unos años, miles de años atrás, está aún vigente en nosotros, porque esa palabra aún se hace vida. Y para terminar, la presencia de Dios en nosotros es la que equipa
es el equipamiento vital e indispensable del sacerdote. ¿Quiénes eran los que levantaban el arca? Los sacerdotes. ¿Y qué dijo por allá el apóstol Pedro? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Ah? O sea que eso es algo que nosotros tenemos que mantener como sacerdotes del pueblo de Dios. Usted en su casa, hermanos, nada puede cambiar usted en sus propias fuerzas, a ese hijo, a ese hombre, esa situación que usted está pasando, esa lucha que usted tiene. No. ¿Sabe qué tiene que hacer? Cargue el arca. O sea, tenga la presencia de Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué dijo Dios por allá también al pueblo? Dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, porque es el equipamiento vital e indispensable del sacerdote. Recuerde que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Está en San Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada. O sea que usted no puede hacer nada por sus propias fuerzas, hermanos, es con el poder de Dios, es con la presencia, no hay nada más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Llevar el arca es un privilegio que Dios nos da. Mire que Dios nos llama sacerdotes. Somos su pueblo adquirido, somos su pueblo, somos la representación aquí de Él mismo acá en la tierra. Y lo que Dios quiere que vean en nosotros las personas, la misma presencia de Dios, como le pasó también a Moisés, que mientras él buscaba a Dios, la gente lo miraba y le veía su rostro, ¿qué? Resplandecer. Eso pasa cuando alguien lleva la presencia de Dios, o sea, carga el arca. O sea, la misma presencia de Dios, que equivale, como es un privilegio, hoy equivale a que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por medio de Él tenemos comunión íntima con el Señor. O sea que por eso creemos que no estamos solos. Llevar el arca es una necesidad personal, porque sin Cristo nada podemos, ¿qué? Lo dije ahorita en San Juan 15:5. Separados de mí, ¿qué? Nada, hermanos, nada. O sea que aquí la solución no es retroceder. Aquí no es hacer las cosas a su manera, ya es a la manera de Dios, y Él nos va a dar la salida. Porque así como el pueblo anteriormente pudo pasar ese Jordán en seco, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Y por último, llevar el arca es una responsabilidad con el pueblo. Nosotros somos responsables de que aquí mismo se encuentre que está la misma presencia de Dios. Por eso nuestro lema es una iglesia que apasionada por Dios y su palabra, porque la misma presencia de Dios es lo que va a traer, no somos nosotros. Es eso lo que va a contagiar al ser humano que tiene una experiencia con la misma presencia de Dios, ya sea a través de la adoración, ya sea a través de un momento de oración, a través de la palabra, porque la palabra es la que va a cambiar, no somos nosotros, es la misma presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que tener convicción de eso. ¿Hacia dónde conducimos, por ejemplo, la familia sin la guía del Señor? Usted, papá, mamá, como esposo, ¿hacia dónde usted está dirigiendo su casa si no tiene la dirección de Dios? Sería como un ciego guiando a otro ciego, ¿sí o no? O sea que estamos llamados, escuche, a llevar el arca sobre nuestros hombros. O sea, a mantener la presencia constante en nosotros. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Oremos al Señor y vamos a decirle eso a Dios. Dígale: Señor, yo quiero que tu presencia cada día más sea más real en mi vida. Los que están en casa también dígale: Señor, yo quiero tu presencia en mí. Yo quiero ese toque de tu espíritu en mi vida, lo que marca la diferencia, lo que va a hacer que cambie el ambiente en los hogares, en los hijos, el pensamiento, el corazón de aquellos seres queridos, de aquellos seres que están alrededor de nosotros, Señor. Y como iglesia, los que están alrededor de esta comunidad, Señor, aún en medio de esta ciudad, lo que va a marcar la diferencia es tu presencia en nosotros. No es un nombre, no es una denominación, eres tú, Señor. Aquí tú eres el centro, Señor. Tú eres la razón primordial, Señor. Tú eres la motivación de nuestras vidas, Padre. Dígale: te necesito, Señor. Tal vez usted se ha dejado guiar por otras cosas, ha escuchado otras voces, ha sido direccionado por sus propios pensamientos. Hoy la invitación es: déjese dirigir por el Señor.
Dejémonos guiar por Él. Que hay problemas, hay obstáculos, Dios puede quitarlos, porque si su presencia está con nosotros, Él puede abrir caminos, Él puede traer libertad, Él puede sanar, Él puede liberar. Pero nuestra responsabilidad es cargar su presencia, y eso se logra cuando venimos cada mañana, durante el día, en la noche. Nos rendimos ante Él reconociendo de que necesitamos su presencia. Si ha estado cansado, pues descansa en Él. Él mismo dice: vengan los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mujer, varón, no haga nada en sus propias fuerzas. Joven, niño, no actúe más a su manera, actuemos bajo la dirección de Dios. Y dígale: Padre, me rindo a ti, Señor. Quiero sentir tu descanso, quiero sentir tu paz, quiero sentir, Señor, ese consuelo, esa fortaleza. Que hay enemigos, se han levantado muchos contra ustedes estos días, en su trabajo, su casa, sus vecinos, algún amigo, alguien que usted apreciaba. Solo vaya a la presencia de Dios y Él se va a encargar de calmar todo. Él se va a encargar de cambiar ese corazón. Él se va a encargar de hacer las cosas que de pronto para nosotros son imposibles. Solo Él puede hacerlas posibles. Si usted lo cree, levante allí sus manos y dígale: Señor, yo lo creo. Los que están en casa también dígale: Señor, yo lo creo. Y invite la presencia, dígale: tu presencia en mí, Señor, tu poder en mí, tu espíritu en mí. Dígale: Señor, lo que más anhelo es ese toque de tu espíritu en mi vida, tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te necesitamos. Que tu presencia habla con Él. Inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Así es, Señor. Enamórame de ti, Señor. Y nuevamente que tu presencia, vamos. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, Renuévame, enamórame, Señor. ¿Cuántos queremos enamorarnos más de Él? Que su presencia cada día sea más real en nosotros. Dígale: Señor, tu presencia en mí. Si tu presencia está conmigo, lo tengo todo, Señor. Contigo todo lo puedo, Señor. Nada hace mis propias fuerzas, es con tu espíritu, dice el Señor. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermano, hermana, creamos, Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Los que están en casa, si se está pasando alguna dificultad, crea, Dios está ahí obrando. Su presencia es la que sana, la que libera, la que hace milagros. Aún lo podemos ver sobre la naturaleza misma. No podrá hacerlo en su cuerpo, en su vida. No podrá cambiar ese problema. Es su presencia. Solamente créelo, invócalo a Él. La Biblia dice: claman los justos y Dios los oye desde su santo templo, y Él está atento al clamor. Levanta ahí su voz, dígale: Señor, tu presencia quiero aquí, tu espíritu en mí, Señor, tu gloria en este lugar, Señor, porque es tu presencia la que libera, la que sana, la que consuela. Tú eres quien quitas esa tristeza y la cambias en alegría. Eres quien liberas al cautivo, al que está atado, al que está pasando algún momento difícil. Si usted está atado por algo, hoy el Señor te hace libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oh, gracias, gracias, porque tú estás sanando, tú estás liberando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tú eres poderoso, Dios. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, y enamórame. Gracias, Señor. Y enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos estamos enamorados de Él? Amén. ¿Usted le puede dar ese fuerte aplauso a Él? Aleluya. Bueno, Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Amén. Para finalizar, hermanos, bienvenidos a Centro Evangelístico Cartago. Abril, en construcción de familias saludables. Semana de oración y ayuno por las familias, del 8 al 14 de abril, 6 de la mañana, transmitido por nuestro canal de YouTube. Damas, las esperamos el próximo viernes 12 de abril a las 7 de la noche para nuestra reunión mensual. Y llega nuestro culto infantil, próximo sábado 27 de abril. Los esperamos. Día de la Familia, 28 de abril. Realizaremos un compartir al finalizar el servicio. Si deseas participar con alimentos, bebidas o dinero, contacta a nuestro equipo encargado. Te invitamos a que te inscribas a nuestro seminario Límites. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? Próximo viernes 19 de abril a las 7 de la noche y sábado 20 a las 4 de la tarde. Costo por persona, 55,000 pesos. Incluye material y refrigerio. Cultos habituales, domingos 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Presenciales y transmitidos por YouTube. No se los pierdan. Oración en la mañana, la mejor manera de iniciar el día. Martes, jueves y sábados, 6 de la mañana, transmitido por YouTube. Y el último sábado de cada mes, los esperamos de manera presencial. Síguenos en nuestras redes sociales como @CECartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Bienvenidos a Centro Evangelístico Cartago. Abril, en construcción de familias saludables. Semana de oración y ayuno por las familias, del 8 al 14 de abril, 6 de la mañana, transmitido por nuestro canal de YouTube. Damas, las esperamos el próximo viernes 12 de abril a las 7 de la noche para nuestra reunión mensual. Y llega nuestro culto infantil, próximo sábado 27 de abril. Los esperamos. Día de la Familia, 28 de abril. Realizaremos un compartir al finalizar el servicio. Si deseas participar con alimentos, bebidas o dinero, contacta a nuestro equipo encargado. Te invitamos a que te inscribas a nuestro seminario Límites. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? Próximo viernes 19 de abril a las 7 de la noche y sábado 20 a las 4 de la tarde. Costo por persona, 55,000 pesos. Incluye material y refrigerio. Cultos habituales, domingos 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. Presenciales y transmitidos por YouTube. No se los pierdan. Oración en la mañana, la mejor manera de iniciar el día.
martes, jueves y sábados, 6 de la mañana, transmitido por YouTube. Y el último sábado de cada mes los esperamos de manera presencial. Síguenos en nuestras redes sociales como @CECartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Bienvenidos